Buenos días, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Bendiciones para su familia, para sus iglesias, donde quiera que estén. Que este sábado sea un sábado de alegría, de regocijo, un sábado de encuentro personal con Cristo. Vamos a tener nuestro repaso de la lección número 9. La lección número 9 es la creación, el Génesis como pilar, parte número 2. Así que antes de empezar el repaso de la lección, vamos a tener una palabra de oración. Les invito a inclinar nuestro rostro para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la bendita oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra durante toda la semana. Hay personas allá afuera que están sufriendo la ausencia de ti porque sus ojos están cegados ante las cosas del mundo, ante las preocupaciones, ante las presiones. Pero nosotros que estamos aferrados a tu palabra, estamos fortalecidos en la fe y sabemos, Padre, que donde tú estás no falta nada. Acompáñanos, por favor, durante estos breves momentos que vamos a estudiar tu palabra y que cada duda pueda ser resuelta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la lección de esta semana es una continuación de la lección de la semana pasada. Es la segunda parte de esta lección. Y es muy interesante porque estamos estudiando que los principios, los fundamentos de nuestra fe, nuestra doctrina está cimentadas en la palabra y específicamente en la aceptación de el libro de Génesis como el inicio de todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios. Así que vamos a repasar rápidamente el versículo de esta semana, que es muy sencillo. Se encuentra en Salmos 19:1. ¿Se acuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Durante esta semana, el Señor nos invitó a acercarnos nuevamente al libro de Génesis. Pero ahora vamos a ver solamente tres enfoques: el Génesis y el paganismo. Vimos el Génesis y la tierra, y vimos el Génesis y la Biblia. ¿Cómo vamos a enfocar este estudio para que sea mucho más sencillo de entender? ¿Sí? Génesis nos da una imagen de la totalidad que sienta todas las pautas del resto de la escritura. La explicación que da el Génesis de los orígenes, la explicación que da el Génesis de la tierra, la explicación que da el Génesis respecto del problema del pecado, tiene que ser el fundamento firme en el cual tú, hermano, no tengas ninguna duda. Porque el escepticismo es el problema principal que tiene el mundo actualmente. Nadie cree en las verdades absolutas. Si la Biblia tiene verdades absolutas, si tú no crees eso, entonces tu fe se puede tambalear en cualquier momento. Entonces esta semana estudiamos esos conceptos y la lección amplió bastante el estudio porque se fue hacia la explicación paganas y otras culturas. Vamos a ver rápidamente eso. Empezamos con Génesis, la creación en otras culturas. Seríamos cerrados si pensamos que no hay explicaciones de la creación del mundo en otras culturas. Pareciera ser que todas las culturas tienen una explicación diferente con respecto a la creación del hombre. Vamos a ver solamente Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esta afirmación, este versículo nos dice claramente que solamente hay un creador, que es Dios. Y cuando dice que lo hizo a su imagen y semejanza, eso nos muestra un Dios amoroso, un Dios que quiere darle a sus hijos creados los mayores atributos que pueda tener, que es precisamente reflejar la imagen de Dios. ¿Se imagina? Ese es el fin último de la creación del hombre. Pero Génesis 1 y 2, la creación de esta tierra, del hombre y de todo lo creado, no es la única. Esta explicación no es la única que existe en la tierra. ¿Okay? Y curiosamente la cultura hebrea estaba naciendo en esta tierra cuando Moisés escribió el libro de Génesis.
Este, había otras culturas ya existentes que también tenían una explicación de la creación del mundo. Podría decirse entonces que muchos de los detractores de la iglesia, del cristianismo, podrían afirmar que el Génesis solamente tomó esas explicaciones que ya existían y las arregló para ponerlas aquí en este libro. Pero vamos a ver que hay muchas diferencias con respecto a la explicación de la creación del mundo que tienen otras culturas. La lección de esta semana nos dio algunas de ellas. Por ejemplo, existen otros relatos como el manuscrito Atrahasis, que relata cómo los acadios concebían la creación del mundo. Los egipcios también tenían una explicación, o los griegos también tenían sus propios relatos. Yo estaba estudiando un poquito más y dije, bueno, en México o en América, ¿qué explicación había de la creación del mundo? Bueno, vemos que los primeros que hacen una cosmología de la creación son los mayas, que es una de las culturas más antiguas que existen. ¿Cómo explicaban los mayas la creación del mundo? Era muy curiosa, porque esta explicación hablaba acerca de dos dioses, de los dioses que estaban en un lugar de la tierra. Los hombres o los otros seres creados hacían muchos juegos de pelota y eso molestaba a los dioses. Y los molestó tanto que los citaron, que los retaron a un juego de pelota. Cuando los dioses ganaron, decapitaron a esos seres que eran unos gemelos y los mandaron al inframundo, por decirlo así. Se supone que ellos reencarnaron 2 veces. En la segunda vez, a través de sus huesos fueron molidos y ellos fueron enviados al río, reencarnaron. Dice que ahora reencarnaron como grandes jugadores y grandes estafadores y engañaron a los dioses, los retaron a un juego también, porque ellos hacían muchos prodigios. Dice que uno de los prodigios más grandes que hicieron en frente de los dioses fue que se cortaron la cabeza. Uno le cortó la cabeza al otro, se la volvió a poner y enfrente de los dioses, y los dioses se asombraron y dijeron, nosotros también queremos que nos haga lo mismo. Bueno, entonces les cortaron la cabeza a todos los dioses, pero ya no los volvieron a armar y los dejaron destazados. Y de ahí surgió la necesidad de que se crearan los seres humanos. En muchas culturas encontramos explicaciones muy diferentes acerca de la creación. Hay similitudes en que vemos la intervención de dioses. También hay similitudes, por ejemplo, entre los egipcios en que usaron barro para crear los seres humanos. La gran diferencia que encontramos es que en todas las otras culturas pareciera ser que el nacimiento o la creación del hombre viene del conflicto entre varios dioses. Viene de guerras, viene de odios, y de esos conflictos nace la necesidad de crear al ser humano. ¿Cuál es la gran diferencia con el Génesis? Bueno, que vemos que hay solamente un Dios y ese Dios muestra su amor, con el ser humano porque lo crea en base al amor que tiene por él. Y ese sentimiento y esa pertenencia a ese Dios amoroso es la que Dios quería transmitir a todos los seres humanos a partir de ahí. Ese era el fin. Yo estaba haciendo un análisis un poquito más profundo y me di cuenta también de algo. En todas las otras culturas, la creación del ser humano habla acerca de dioses egoístas, dioses caprichosos, dioses que están en conflicto. Y la explicación cristiana del Génesis habla de un Dios que no está en conflicto con nadie, sino que al contrario trae equilibrio a esta tierra, trae paz, trae tranquilidad y muestra su amor. Y eso es muy interesante porque quiere decir entonces que el enemigo llevó a esas culturas esa explicación de un Dios egoísta, de un Dios conflictivo. ¿Y se acuerdan dónde encontramos eso también? Ese fue su principal argumento en el cielo cuando se rebeló ante Dios. Hablaba de un Dios conflictivo, un Dios egoísta, un Dios que les imponía leyes imposibles de cumplir. Entonces ese mismo sentir que tuvo Satanás en el cielo lo vemos reflejado en la creación de muchas culturas que explican la creación del ser humano. Entonces no estamos tan errados cuando vemos que Satanás ha intervenido en muchas de las cosas. Entonces Génesis habla de un relato que tiene que ver con un acercamiento íntimo de Dios con la humanidad.
como un resultado de amor de un Dios omnipotente y que todavía está rigiendo la vida del ser humano. Dios no se ha apartado. Cuando vemos en los otros relatos de la creación, los egipcios, los mayas, etcétera, vemos que los dioses se alejan del ser humano y lo dejan a su suerte. Y en este caso, Dios crea al ser humano y se mantiene cerca de él, protegiendo a su creación de múltiples maneras. Así que, hermanos, esta explicación que tenemos en la Biblia debería ser el fundamento de nuestra fe. Ninguna otra explicación puede tener validez para nosotros. ¿Ok? Ahora, hay una parte importante en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, que habla acerca del establecimiento del sol y la luna. ¿Cómo señaló Dios al sol y la luna? Vamos a ver lo que dice Génesis 1:16. Dice, Dios hizo las dos lumbreras, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. ¿Por qué no se menciona el nombre del sol y la luna como nosotros la conocemos? ¿Por qué? Bueno, eso tiene una explicación muy lógica. En los tiempos antiguos, como les expliqué al principio, habían otras culturas que también tenían explicaciones acerca de la creación y que también tenían dioses. Y uno de esos grandes dioses de esa cultura y de muchas otras culturas han sido el sol y la luna. Si Moisés escribía el nombre del sol y la luna, las culturas podían tomar esos nombres para decir que Dios creó los dioses del sol y la luna. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en varias culturas el sol y la luna intervinieron activamente en la creación de la tierra y del hombre. Para los egipcios, por ejemplo, el sol se llamaba Ra, creó la vida. Por esta razón, estos astros eran adorados en casi todos los pueblos de la antigüedad. ¿Okay? Para que no hubiera esa confusión entre los hebreos y por ende entre todos los demás que estudiaban el libro de Génesis, Dios hizo esa distinción y no los llamó como sol y luna, sino que los llamó como lumbreras. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay dioses que intervinieran en la creación. El sol y la luna son solamente astros que Dios colocó para señalar que las estaciones, el tiempo, los días, las semanas, los meses, los años, para eso iban a servir el sol y la tierra en la creación, y aparte de todas las múltiples otras funciones que tienen, pero no como dioses, no como parte importante en la creación del ser humano. No era esa su finalidad. No hay dioses diversos que intervengan en la creación y merezcan nuestra adoración. No hay azar o capricho. Todo fue creado como un propósito. Si quieren buscar Isaías 45, 5 y 18, vemos que Dios nos hizo con un propósito. Solo el Dios creador merece nuestra adoración. Y el libro de Génesis nos remite, los primeros libros nos remiten siempre a un Dios creador. Un Dios que no está alejado de la humanidad y que interviene solamente Él, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros no sabemos interpretar la Biblia, cuando nosotros dejamos de lado todos estos principios que hemos aprendido ya durante estos meses, nos puede llevar a la confusión. Es increíble que en 2020 todavía existan personas, grupos, no solamente religiosos, grupos hasta científicos, que quieran afirmar que la Tierra, como lo dice la lección, de que la Tierra es plana. Es algo que yo no alcanzo a concebir todavía, que mucha gente todavía en este tiempo sienta, crea, piense, se asegure que la Tierra es plana. Eso no es nuevo. Durante muchos siglos se pensó eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a esta controversia. Job 9:6 dice, Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Si nosotros interpretamos literalmente este versículo, vamos a decir entonces que la tierra está sostenida sobre ¿qué? Sobre columnas. Y si está sostenida sobre columnas, entonces quiere decir que la tierra no puede ser redonda, que tiene que ser como un plato redondo sobre el cual descansa toda la creación. Esta lectura literal ha llevado a muchas personas a creer en una tierra plana, sostenida por columnas ilimitadas por 4 ángulos, porque el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 habla de que los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. Entonces
No solamente es plana, sino que también es cuadrada si nosotros vamos literalmente a esta explicación. Y esto no es así. El mismo libro que habla de las columnas de la tierra, el libro de Job, también en el capítulo 26, versículo 7, afirma que la tierra está colgada en el vacío. Hay otros versículos también que nos hablan del círculo de la tierra. Entonces, tenemos que hacer una gran distinción entre el lenguaje figurado, el lenguaje poético y un lenguaje literal. Esos principios son los que hemos estado aprendiendo durante este trimestre. Que no podemos tomar como literal los símbolos del Apocalipsis, no podemos tomar como literal palabras que el autor estaba hablando de manera poética o metafórica. Que hay que hacer una gran distinción de esto. Debemos entonces que, aunque sabemos que la tierra es circular y redonda en lugar de plana, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el libro de Proverbios, el libro de Isaías, seguimos hablando de que la tierra, a pesar de que es plana, tiene 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y a eso se refiere precisamente cuando nos habla de los ángeles que están en esos extremos. No quiere decir que tenga solamente 4 lados, ¿ok? Seguimos hablando también en la Biblia de que el sol sale y se pone, aunque sabemos que nosotros somos los que damos vuelta, ¿ok? La tierra está dando vueltas sobre su propio eje. Y a pesar de eso, nosotros decimos metafóricamente que el sol sale y la luna se oculta. Eso es hablar metafóricamente, eso es hablar de una manera figurada, pero no es una manera literal. No hay aunque el sol aparece y se desaparece, sino que nosotros estamos dando vueltas. Eso no solamente es apoyado por la Biblia, sino que científicamente es apoyado. Así que si nosotros tenemos ahorita esa tela de duda de que la Tierra es plana o redonda, creo que estamos mucho más allá de la lógica. Ya estamos entrando en un aspecto de fanatismo y estamos alejándonos completamente de los principios bíblicos. Cuando nosotros interpretamos bien la Biblia, no cabe duda de que Dios mencionó en muchos pasajes bíblicos que la tierra era redonda. ¿Okay? La Biblia entonces hace descripción de un lenguaje común y no pocas veces de un lenguaje científico. Así como tal, la Biblia es un encuentro, es una palabra de Dios con su creación, y su creación escucha a su Dios y lo entiende, y Dios tiene maneras muy sencillas de hablar. ¿Okay? Entonces, creo que eso es una explicación muy razonable y lógica. Hay más versículos en la Biblia que hablan acerca de la redondez de la tierra que de lo que podríamos interpretar como una tierra plana. ¿De acuerdo? También la lección se enfocó en algo muy interesante. Y esta parte de la lección me gustó mucho porque nos explica que en los primeros libros de la Biblia hay un lenguaje genealógico que unos podríamos interpretar como geneocronológico. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de la descendencia de Adán de una manera tan clara, de una manera tan literal, ahora sí literal, que nos permite no solamente maravillarnos de cómo fue desarrollándose la creación del ser humano, de la multiplicación del ser humano a partir de Adán, sino que también nos ayuda a determinar la edad de la Tierra. Acuérdense que vimos que la explicación de los evolucionistas es que la Tierra tiene millones y millones y millones de años de creación y nunca se ponen de acuerdo en establecer una fecha específica. Siempre hay vestigios arqueológicos que les dan nuevas afirmaciones, así que aumentan años o les quitan años. Sin embargo, el libro de Génesis, a partir de Génesis, también encontramos en el libro de Crónicas, por ejemplo, en el libro de Lucas, por ejemplo, encontramos sendas genealogías que abarcan la historia de la humanidad desde Adán hasta Abraham. Y lo más curioso es que no solo dicen Adán engendró a Caín y a Abel y ahí Sed y así siguen adelante. No dice solamente eso, sino que nos especifica cuántos años vivió cada uno de los personajes. Por ejemplo, dice, vivió, por ejemplo, A X años, engendró a B y después vivió a tantos años hasta que murió y engendró hijos e hijas. Y fueron los años de A tantos años y murió.
Y eso, Padre, eso nos ha permitido establecer una edad real de la tierra. ¿Okay? Desde Génesis, desde el primer hombre creado desde Adán hasta Jesús, habían pasado aproximadamente 4000 años. Según la tradición judía, la creación ocurrió en el año 3760 a.C. De esta manera, el año gregoriano 2020 equivale al año hebreo 5780. ¿Okay? No es 100% fiable, pero sí nos da una edad aproximada. Estamos viviendo el año 5780 de la creación, o sea, de la Tierra. No millones de años como han dicho los científicos. Y esto en base solamente a la genealogía que Dios puso en la Biblia. Y muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué puso esa genealogía? ¿Por qué puso esa forma de escritura de que X engendró a tal y tuvo tantos hijos y después murió y tuvo hijos e hijas y sus hijos fueron tal y sus hijos así fueron desarrollándose? ¿Por qué? Eso es algo que nos acerca mucho a este Dios. Señores, quiero que entendamos algo muy bien. El libro, la Biblia, no solamente es la palabra de Dios, no solamente nos acerca a ese Dios creador, también nos acerca a que es un Dios real, es un Dios que existe, es un Dios que está interviniendo en cada uno de los aspectos de la vida del ser humano. La mayor manifestación de un Dios verdadero lo vimos cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Nadie puede negar que Jesús estuvo en la tierra. Nadie. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, a Tierra Santa, van a encontrar cómo cada uno de los pasos del Señor Jesús en esa Tierra Santa están señalados turísticamente para que pudieran ver dónde vivió, dónde murió, dónde caminó, dónde hizo tales milagros, etc. Es algo palpable, es algo real. Jesús vino a esta tierra, estuvo aquí, nació, creció y murió en esta tierra. Y resucitó y está en el cielo en estos momentos. Pero es algo real, hermanos. Jesucristo es algo real, algo histórico. Entonces, si Jesucristo es algo real y es la manifestación más real de un Dios creador, imagínense entonces qué realidad hay entonces de que existieron todos esos antepasados del Señor Jesús y de todos nosotros, de Adán, Eva, Abraham, Daniel y todos los personajes bíblicos. Así que si ellos también son reales, los hechos que se narran en la Biblia también son reales. También el diluvio fue real, también Moisés cuando se abre el mar rojo fue real, también Jonás en el vientre del pez también es real. Si todo eso es real, hermanos, entonces lo que Dios ha dicho en su palabra, de que Él va a venir pronto por nosotros, también es real. Y eso tenemos que tomarlo de esa manera, porque si no lo tomamos así, hermanos, nuestra vida no tiene sentido. Estamos viviendo una vida de apariencia, de falsedades. No tenemos un fundamento firme, hermanos. Tenemos que creer que Dios es real y todos estos vestigios que dejó en su palabra nos permiten afianzarnos en eso. Por eso, la última parte de la lección de esta semana nos habló de que personajes bíblicos del Nuevo Testamento citaban manuscritos del Antiguo Testamento como si hubiesen ocurrido de manera real, histórica. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí se estaba refiriendo este versículo a Adán, ¿verdad? Por cuanto por Adán entró el pecado, por Jesús, todos nosotros vamos a ser salvados, dice más adelante el versículo, ¿okay? Pero está hablando de Adán como un ser real. ¿Sí? Para en el Antiguo Testamento se menciona con frecuencia el poder creador de Dios. En Isaías, por ejemplo, tenemos más de 10 referencias directas a Dios como creador. En el Nuevo Testamento, tanto Jesús como los apóstoles hacen referencias continuas a los primeros 11 capítulos del Génesis, que incluso utilizan referencias de la creación como base de las doctrinas tan importantes como el pecado y la redención. ¿Cómo usaban ellos el Génesis entonces como un fundamento firme de lo que Dios les estaba revelando? Si Dios cuando se paraba los sábados en la sinagoga, cuando Jesús se levantaba todos los sábados en la sinagoga a hablar, ¿qué libros creen ustedes que tomaba como
como referencia? Pues los libros del Génesis, los libros del Antiguo Testamento, que son los que existían. Y él tomaba esas escrituras y las recitaba y las explicaba y ampliaba su conocimiento a todos los seres humanos que los escuchaban. Lo mismo sucedía con Pablo, lo mismo sucedía con Juan. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, por ejemplo, van a ver que hay tantas referencias a un Dios creador, al Antiguo Testamento, a los fundamentos de la fe, que ustedes se van a sorprender. ¿Por qué? Porque para Dios, todo el libro de la Biblia, toda la Biblia es un libro único, es un testimonio único de su poder creador, su poder redentor. Y eso nos da fortaleza, nos da esperanza, hermanos, de que el Señor está siempre al control. Tú puedes sentirte ahorita desilusionado, triste, ansioso, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él ha querido que todo lo que está sucediendo sea de esa manera. Nos está preparando para un destino glorioso, hermanos. Y eso lo encontramos y lo afirmamos cuando nosotros vamos al libro de Génesis y encontramos la forma en que ese Dios creador ha intervenido siempre con el ser humano. Vamos a ver lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 383. Dice, dependemos de la Biblia para conocer el principio de la historia del mundo, la creación del hombre y su caída. Si eliminamos la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar sino quedarnos con fábulas y conjeturas y con ese debilitamiento del intelecto que es el seguro resultado de aceptar el error? Necesitamos conocer la verdadera historia del origen de nuestro planeta, la caída de Lucifer y la entrada del pecado al mundo. Sin la Biblia estaríamos confundidos con falsas teorías. La mente estaría sometido a la tiranía de la superstición y la falsedad. Pero puesto que disponemos de la auténtica historia de los comienzos del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. Eso dice nuestra sierva para este tiempo del fin. Entonces, hermanos, creo que ha sido muy claro durante estas 2 semanas. El Génesis nos muestra a un Dios creador, un Dios redentor, un Dios en íntima comunión con el ser humano. Y en base a eso, a partir de ahí, tú puedes entender cualquier pasaje bíblico que tenga que ver con ese Dios creador. Uno de los principios de la interpretación en la hermenéutica precisamente es acercarnos a entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Y en el Génesis se ha cansado de explicarnos que Él es nuestro único creador. Y como tal, le rendimos honor, le rendimos respeto y le rendimos todo lo que tenemos y todo nuestro ser y nuestra vida entera. Que el Señor pueda seguirlos bendiciendo cada uno de ustedes en este sábado, que el Señor siga derramando sus bendiciones y sus cuidados. Sabemos que estamos muy cerca de regresar a nuestras iglesias, sabemos que estamos muy cerca de retomar nuestra vida normal. Pero si estos días te han servido para acercarte más a Dios, para acercarse más al estudio de tu palabra, Dios ha cumplido sus planes en tu vida. Si tú no has cambiado nada, si tú sigues siendo una persona apática que nuevamente espera el sábado para poder sentirse bien, entonces no has dejado que el Espíritu Santo haga su obra. Te invito a que regreses a su palabra, a que sigas estudiando diligentemente y el Señor va a tener y va a conseguir los planes que tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga en este sábado.